Hola, muy buenas tardes. El objetivo de esta plática es mostrar las características y conceptos básicos de las bombas, con la finalidad de entender cuáles son sus principios y en base a ello, ya sea en el diseño, en la operación o en la evaluación de las bombas, tengan claro qué es lo que se busca en un momento dado. E iniciamos con el concepto de bombas. Una bomba no es otra cosa que un dispositivo que transforma la energía mecánica o energía cinética en una energía de presión. Esta se transmite a un fluido incompresible, la cual realiza un trabajo sobre el mismo. En general hay dos tipos en la clasificación de las bombas. Las bombas de desplazamiento positivo y las bombas cinéticas. En las de desplazamiento positivos, una es reciprocantes y las otras son rotativas. Y en las cinéticas, la más representativa de ellas son las bombas centrífugas. Hay algunas otras como efectos especiales o turbinas regenerativas, pero principalmente las centrífugas y las reciprocantes o de pistón son los dos tipos de bombas en los cuales se clasifica ese tipo de equipos. Aquí tenemos que en la parte de desplazamientos positivos tenemos las reciprocantes que son de pistón, balancín, diafragma, y en las rotativas tenemos las de engranes, de lóbulos, de tornillos, álabes, cavidad progresiva, etc. En la parte de las cinéticas tenemos las centrífugas que son las más representativas, tenemos impulsores en voladizos, tenemos impulsores entre rodamientos, tenemos tipo turbinas. Las de efectos especiales tenemos en centrífugas reversibles, carcasa rotativa. En turbinas regenerativas son impulsores en voladizo e impulsores entre rodamientos. Son para aplicaciones especiales en este caso. Los más comunes son las centrífugas y las de pistón en las reciprocantes. Aquí tenemos principalmente la bomba tipo centrífugas, el ejemplo de cómo entra el fluido a través de la carcasa. El impulsor lo que hace es usa el efecto de velocidad y con la velocidad le da la presión o el trabajo sobre el fluido y lo envía. En este caso se la descarga. Este es representativo una bomba tipo pistón. Estos son de diafragmas y estos son de pistones céntricos. Tenemos algo importante dentro de dentro del diseño y la operación de las bombas, en el cual es la velocidad tanto en la succión como en la descarga. Para el caso de servicios normales, promedios, la velocidad se ocupa entre 4 y 6.5 pies por segundo, aunque podría llegar a 10 pies por segundo sin mayor problema. Aquí entra la cuestión de la economía, diámetro de los tubos, y eso nos lleva en un momento dado a los costos. Cuando es la succión de la bomba se recomienda que sean velocidades bajas, de 1 a 5 pies por segundo. ¿Esto por qué? Es derivado principalmente para cuando hay líquidos que tienen altas presiones de vapor, y entra en juego aquí lo que es el NPCH, que más adelante vamos a verlo. Cuando alguna bomba succiona algún líquido cerca de su punto de ebullición, las velocidades todavía deben de ser más bajas, de 0.5 a 3 pies por segundo. Si lo vemos en el siguiente punto, que es agua para alimentación de calderas, está entre 4 y 8. Algunas líneas de drenajes o de purgas de 1.5 a 4. El líquido que va hacia reboilers, que no sea a través de bombas, de 2 a 7 pies por segundo. Cuando hay una mezcla de vapor y de líquido hacia afuera del reboiler, entre 15 y 30 pies por segundo. Aquí es porque es mezcla líquido-vapor. El vapor hacia el condensador de 15 a 80 pies por segundo. Y algunos separadores deben de tener velocidades lentas.
Estas velocidades son típicas, son unas guías, no necesariamente cae dentro de este rango. Puede haber una aplicación que sea mayor a 6.5, a 8 o a 10 pies por segundo. Sin embargo, estas son las típicas que deben ser consideradas en la operación y en el diseño de las bombas. Esta tabla nos da velocidades sugeridas tanto para vapores o gases, tanto para líquidos. Si observamos, por ejemplo, el amoníaco en fase líquida son 6 pies por segundo. Y también nos da el tipo de material, que en este caso es acero. Y el mismo amoníaco en fase gas son 6000 pies por minuto. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos tomar es el etileno. El etileno son 6000 pies por minuto y debe ser tubería de acero en este caso. Y el dibromoetileno 4 pies por segundo y debe ser en vidrio. Entonces, esta tabla lo que nos dice es el tipo de fluido que se maneja, las velocidades sugeridas y el material que se puede tener. Es esta parte y esta parte también. Ahora, ¿cuál es la diferencial de presión en una bomba? Esto no es más que el incremento de presión suministrado por la bomba, estableciendo como base la presión de succión de la bomba y es la medida de la diferencia entre este punto y el punto de descarga. Esa es la diferencial de presión de la bomba. Otro concepto que tenemos que tener bien claro es el diferencial de carga. Y la diferencial de carga es la diferencial de carga dinámica, la energía de la columna de un líquido suministrada por la bomba en pies o metros de fluido, dependiendo del sistema. Y la diferencial de carga es la altura de la descarga menos la altura de la succión. Aquí hay que considerar que esta altura de succión va a depender mucho de la presión de operación del sistema, de la caída de presión que tenga a través del sistema y de la altura del líquido físico. Así igual en la descarga también. Esta altura de descarga va a estar en función de la caída de presión de todo el sistema, de la altura del tanque y la presión de operación también del tanque. Esto es la altura de descarga y la altura de succión. Y la diferencial es el trabajo que debe hacer la bomba para llevar de este punto, que es la succión, hasta este punto, que es la descarga. Eso es lo que significa esta parte. Aquí está un poquito más clarificado. ¿Qué nos dice esto? Esta es la presión atmosférica a través en la superficie de un líquido. Tenemos la succión estática, la cabeza estática de succión, que es esta parte. Y tenemos una pérdida de presión por fricción, tanto en la entrada del tanque hacia la tubería, como a través de toda la tubería hasta el punto de succión de la bomba. Y por el lado de la descarga tenemos una altura estática de descarga, una altura de la tubería, aunque en este caso el nivel del líquido está aquí, tenemos que considerar en los cálculos esta altura de tubería porque es lo que la bomba tiene que subir hasta llegar aquí el líquido y después bajes. Entonces, tenemos que para la succión, la cabeza de succión es igual a la altura estática menos las pérdidas de fricción en la succión, ya sea por tubería o ya sea por otros accesorios. Y la cabeza de descarga es la altura total de descarga más las pérdidas que se tienen por fricción. ¿Por qué se suma? Porque es lo que tiene que vencer la bomba para llegar desde su centro hasta el líquido, hasta el recipiente donde va a llegar el líquido. Ahora, para el peor escenario, tenemos que tomar el nivel mínimo de líquido, que es SW. Entonces, el peor escenario de la bomba es cuando el líquido esté en el nivel mínimo. Entonces, tenemos que considerar que el diseño de la bomba debe considerar este punto como succión y este punto como descarga.
En la siguiente también tenemos la altura de succión y descarga, pero ahora no es una columna de succión, sino ahora es una altura, porque está succionando de un recipiente que está por debajo de la línea de la bomba. Y en este caso tenemos la altura de succión, tenemos la altura total de la cabeza de estática de descarga, perdón, de la cabeza total. Tenemos que esta es la cabeza estática de descarga de la bomba. Aquí se consideran las pérdidas por el cambiador de calor y las pérdidas por la válvula. Entonces, en este punto, para el peor escenario tenemos que irnos hasta más abajo. Ese es el punto mínimo al cual puede succionar la bomba, entonces debe irse desde aquí hasta este punto. Todo eso es el rango de la cabeza de descarga que debe de tener una bomba para el caso de succión en recipientes por debajo de la línea central de la bomba. Ahora, ¿qué cosa es el NPCH? Y el NPCH no es más que la carga neta total o la carga positiva de succión en metros o en pies de líquido, determinada en la boquilla de succión de la bomba. A esto se le resta la presión de vapor de líquido, y lo cual nos permite una adecuada operación confiable de la bomba. Esto se hace para evitar problemas de cavitación o vaporización. En otras palabras, ¿qué nos dice esto? Resulta que tenemos una presión de succión, y esta presión de succión, ya sea en el recipiente, a la medida que va llegando a través del recipiente donde succiona hasta el punto del ojo del impulsor, va a tener una pérdida de presión por fricción y va a llegar a una presión determinada. Si esta presión del fluido es mayor que su presión de vapor, entonces tenemos aquí una diferencial y nos va a decir que puede operar de una forma segura. Nunca va a haber una vaporización. Sin embargo, si a través, desde el recipiente hasta el ojo del impulsor de la bomba, resulta que la caída la presión en este punto, por su caída de presión, es menor que la presión de vapor, tenemos formación de burbujas y esto nos lleva a problemas de cavitación en la bomba. Entonces, siempre tenemos que tener, el NPCH lo que nos va a decir es si estamos por debajo de la presión de vapor o por encima de la presión de vapor. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, el sistema siempre va a tener una NPCH o una cabeza de succión disponible, que no es más que la presión de succión más la presión atmosférica. A esto se le resta la presión de vapor y se divide entre la gravedad específica. Para el caso del sistema inglés hay un factor de 2.31 y nos da en pies de fluido. Para el sistema internacional es la misma ecuación, nada más que se divide entre 9.810 por la gravedad específica y esto nos da en metros de fluido. Pero estas son las ecuaciones para determinar el NPCH de una bomba, de un sistema, perdón, el que tiene disponible el sistema. Esta gráfica, ¿qué nos indica? Es la gráfica de un sistema, de un fluido determinado, en el cual vemos las presiones de líquido saturado, las presiones del vapor saturado, y aquí vamos a ver lo que es presión de vapor. Y nos dice que la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o la fase de vapor a una temperatura determinada y la cual se encuentra en equilibrio termodinámico con la fase líquida. Vamos a observar en este caso la gráfica. ¿Y qué nos dice la gráfica? Esta parte que tengo aquí es la región de líquido saturado, en el cual si en este punto se empieza a mover hacia su derecha, empieza la formación de vapor hasta llegar a un vapor saturado. Esta región es el líquido subenfriado y esta región es la parte de vapor sobrecalentado. ¿Qué nos quiere decir esto? Para el caso de las bombas, que es lo que nos ocupa,
las bombas deben operar en esta área. Si con las pérdidas de presión por fricción o del sistema en la succión de la bomba caen en este punto, entonces aquí podemos tener problemas de cavitación. Entonces nuestra área siempre debe ser esta parte. Ya, si en un momento dado tenemos un problema de líquido saturado, ¿qué tenemos que hacer? Si el sistema lo permite, claro, es incrementar la presión de líquido. Y incrementando la presión del líquido, nos alejamos del área de líquido saturado. Y con eso podemos ayudar a una mejor operación de las bombas. Eso nos lo va a decir el sistema. Ahora, ¿qué es la cavitación y por qué hay que cuidarla? En este caso, la cavitación es un fenómeno que ocurre cuando la presión en la entrada de la bomba o dentro de ella es menor a la presión de vapor del líquido de proceso a una temperatura determinada. Esto provoca la formación de cavidades de vapor, en este caso son burbujas, y de repente hay una súbita condensación o colapso de las burbujas debido a los cambios de presión. ¿Qué cosa es lo que ocurre cuando una burbuja revienta dentro de un líquido? Genera ondas de choques con alta energía, altas velocidades y erosiona las superficies, en este caso, de los impulsores, que es donde pega. Y esto nos puede ocasionar erosión, nos puede ocasionar ruidos, vibración y ondas de choques en el fluido. Bien, entonces, viendo lo que era el NPCH, ahora vamos a ver lo que es el NPCH disponible. Y el NPCH disponible es la carga neta de succión positiva que dispone un sistema y que se determina en base a las características específicas o topología del sistema de bombeo con el líquido, a flujo de diseño y a temperatura de bombeo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo un cierto fluido en un recipiente, tengo una altura, tengo una cierta distancia, y entonces en base a su isométrico, dependiendo del sistema, se va a calcular pues, en base al diámetro de la tubería, en base a los accesorios, a las condiciones de presión y temperatura, cuál es el NPCH que tengo disponible en mi sistema hasta este punto. Y el NPCH disponible es del sistema, y la bomba, que vamos a ver más adelante, nos va a requerir un NPCH. El NPCH requerido es la carga neta de succión positiva que es determinada ahora por el fabricante del equipo de bombeo, la cual se hace en base a pruebas de comportamiento con un fluido de referencia, en este caso generalmente agua, y constituye el valor límite requerido para evitar que la bomba presente problemas de cavitación. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo aquí, dependiendo del flujo, tengo un NPCH que me va requiriendo mi sistema. ¿Por qué es mayor a través del fluido? A través de que se incremente el flujo. Es mayor debido a que hay mayores pérdidas de presión por fricción. Entonces esto nos va a demandar más NPCH para que no caiga en un sistema de cavitación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Por ejemplo, la bomba para un flujo de 160 galones por minuto aproximadamente requiere que haya un NPCH de 10 pies de altura. Si incremento mi velocidad a 240 puede requerir aproximadamente 15 pies. ¿Okay? Esto es lo que requiere la bomba. Si yo tengo un sistema que tiene, por decir algo, 20 pies de altura, entonces esta bomba opera sin problema porque requiere de 10 a 15 en su máximo flujo. Tengo 5 pies todavía disponibles. Y esto es lo que comentaba. El NPCH requerido contra el disponible. Con la finalidad de garantizar el correcto desempeño de la bomba y evitar problemas de cavitación, se debe establecer un margen de seguridad entre el NPCH requerido y un NPCH disponible. Normalmente se puede decir que el NPCH disponible debe ser mayor a 1.1 veces o un 10% arriba del NPCH requerido por la bomba. Si tenemos una succión en el cual tenemos un bajo requerimiento de energía, puede ser de 1.1 a 3.
Si es alto el requerimiento a altas velocidades, puede ser de 1.3 a 2. Y si son muy altas, puede ser de 2.0 a 2.5 n veces el NPCH requerido. Y en esta gráfica lo vemos. Por ejemplo, en este NPCH disponible es mayor a 6 veces más el NPCH requerido. ¿Esto qué nos quiere decir? Yo tengo, este es mi flujo, y yo tengo un NPCH requerido y un NPCH disponible en mi sistema. Entre mayor sea el flujo, el NPCH disponible va bajando por las pérdidas de fricción que ya vimos. Entonces quiere decir que esta bomba específica debe operar hasta este margen. Si vamos a llegar a este margen, pero de aquí para acá, entonces presenta problemas de cavitación. Como tenemos valores determinados, podemos decir que el flujo máximo debe ser, por decir algo, 100, y si nos vamos a 120, ya la bomba entra en problemas de cavitación. Entonces tenemos que controlar nuestro sistema en esta área, donde debe operar de forma segura. Ahora, vamos a ver un poquito entre el NPCH disponible y el NPCH requerido. Imaginemos que tenemos una columna de succión, tenemos el tanque arriba de la bomba. Esta parte de aquí es la columna de presión que me da el fluido, toda la parte de la columna del fluido. Y esta parte es la presión que tiene en la parte superior de lo que es la cabeza de succión de la bomba. ¿Okay? Tenemos todo este sistema, la presión del fluido que está sobre la superficie más la columna. A toda esta cabeza positiva, de carga positiva, vamos a restarles las caídas de presión por fricción y vamos a restarles también la presión de vapor del fluido. Y me va a dar una determinada carga. Si esta determinada carga es mayor que la que requiere la bomba, entonces quiere decir que mi NPCH disponible, al ser mayor que el NPCH requerido, puede operar muy bien. Si el mismo sistema dice que tengo una alta caída de presión por fricción, más de la presión de vapor, queda a esta altura, y la bomba requiere este NPCH, nuestro sistema va a cavitar de entrada. Tenemos que tener bien analizado este sistema para evitar que hayan cavitaciones en el sistema. Entonces, esta es una parte positiva, estamos hablando de una columna y esto no nos conviene. Ahora vamos a ver cuando es una altura de succión. Y cuando me refiero a altura de succión es cuando el recipiente se encuentra por debajo del centro de la bomba, donde succiona la bomba. Y en este caso tenemos la presión del fluido, pero ahora le vamos a restar la altura de la cabeza que veíamos, más la caída de presión por fricción, más la presión de vapor. Tenemos que restarle todo esto y nos da una NPCH disponible. Si es mayor que la que requiere la bomba, sin problema. Sin embargo, si al restarle la la altura de succión, la cabeza de altura de succión, más las pérdidas por fricción, más la presión de vapor y queda por debajo del NPCH que requiere la bomba, este sistema no nos sirve. Bien. Ahora, vámonos a la eficiencia. Y la eficiencia no es otra cosa más que la relación entre la potencia obtenida por el fluido, denominada potencia hidráulica, y la potencia entregada por la flecha de la bomba, la cual se denomina potencia al freno. La eficiencia es la potencia que se requiere entre la potencia de la flecha, lo que entrega, cuánta energía de lo que se entrega es lo que es recibido por el sistema. Y aquí tenemos una determinada bomba que tiene el NPCH requerido, diferentes diámetros de impulsor, dependiendo del diámetro del impulsor va a ser la potencia que va a requerir, y así también tenemos eficiencia. Si se observan aquí, esta eficiencia es del 50%, 55%, 60%, 63%, 65%. Si operamos
Con 6, la máxima eficiencia que nos va a dar va a ser aquí, a 160 galones por minuto. Si operamos con un diámetro de 7 pulgadas del impulsor, tendremos la eficiencia aquí, y si nos vamos un poquito más, las mayores eficiencias. Ahora, ¿cómo representamos esto cuando tenemos la cabeza del sistema contra el flujo? Esta es la eficiencia del sistema, esta es la cabeza, como ya veíamos, a mayor flujo va cayendo, y esta es la potencia que requiere el sistema. Cuando está diseñado, este es el punto de máxima eficiencia. Vamos a llamarle 100 galones por minuto. Si trabajamos el sistema 80 galones por minuto, estamos siendo ineficientes. Si trabajamos a 120 galones por minuto, estamos siendo ineficientes. Tenemos que buscar el punto de máxima eficiencia de nuestro sistema. Bien, lo que veíamos en la parte anterior, el mayor punto de eficiencia del sistema, y esto se logra que el desempeño de la bomba correspondería al máximo punto de eficiencia del sistema que está desempeñando el equipo, y en este caso es el punto de diseño. La cabeza, en este caso de descarga, tenemos en este caso lo que es la cabeza del sistema, y cómo varía la eficiencia y su punto máximo en el diseño. Bien, ¿qué nos dice esta curva? Esta curva es cuando tenemos un sistema definido por diseño. Esta es su curva de operación. Esta es la parte de la eficiencia, la parte de la cabeza del sistema, la potencia que requiere el sistema y el NPSH requerido de la bomba. En este caso, este es su punto de diseño. Sin embargo, si no trabajamos al flujo de diseño y debemos de trabajar a flujos menores, entonces, ¿qué va a pasar cuando trabajamos a flujos menores? Se forma otra curva de operación. Estas son curvas de operación. Curva de operación de diseño y curva de operación modificada. Y esto nos lleva a reemplazar el NPSH requerido, las eficiencias donde estarían las cabezas determinadas, y se observan un poquito menor de potencia, ¿sí? Pero para este caso, este sería su punto de mayor eficiencia para este flujo determinado con la misma bomba. Esto es manejar una bomba a condiciones de diseño y a condiciones diferentes de diseño. Bien, esta gráfica de una u otra forma ya le explicamos, que son los diámetros del impulsor, en este caso de la bomba que tenemos. Cada diámetro nos va a demandar más potencia. Entre mayor sea el diámetro, más potencia, porque maneja más flujo. Pero también sus curvas de eficiencias pueden ir variando dependiendo el diámetro y dependiendo el flujo en un momento dado. Bien. Esta gráfica, ¿qué nos dice? Esta gráfica nos dice que dependiendo de la cabeza total del líquido que se requiera, del sistema que requiera y de la capacidad de bombeo, podemos tener diferentes tipos de bombas. En este caso, supongamos que son 100 pies de líquidos que necesitamos, y con 100 galones por minuto, pues cae en una centrífuga de toda esta parte de aquí, cae en una centrífuga de una sola etapa. Esta parte de aquí cae en centrífugas multietapas. Una bomba regenerativa, que es esta parte de aquí, todo lo que caiga aquí adentro es bombas regenerativas. Estas son bombas de diafragmas. En esta área manejaremos bombas de diafragmas. Este tipo de bombas plunger podría ser como de pistón, multicilindros en este caso, centrífugas de doble succión, ¿sí? Entonces, dependiendo la aplicación que requiramos, podemos ir viendo el tipo de bomba que necesitamos. Bien. En este caso, lo que aquí se representa es un sistema de una bomba, desde la succión de la bomba, que es un tanque elevado, hasta el punto de descarga de la bomba. Bien, vamos a ver la succión. Aquí está la bomba. Esta es la parte de la succión de la bomba. Entonces,
Tenemos el tanque, aquí tenemos pérdidas por fricción de la entrada hacia la entrada de la tubería. Recorre todo esto hasta aquí y sus pérdidas de fricción va a ser las pérdidas de fricción de la tubería, más las pérdidas de fricción por la válvula, más las pérdidas de fricción en este caso por el strainer o el filtro, las pérdidas por fricción de los codos que va a ir llevando a través del sistema. Y llega hasta aquí. La descarga, pasamos por dos válvulas de compuerta, aunque debe ser una válvula de compuerta y una válvula check o una válvula de retención. Todo lo que son sus accesorios, codos. Aquí tenemos una placa de orificio, también son pérdidas por fricción. Tenemos una válvula de control, también tiene pérdidas por fricción y a veces son altas. Eso tiene que considerarse para el cálculo de descarga de la bomba. Tenemos todo el trayecto de la descarga. Tenemos otra válvula de compuerta, tenemos un cambiador de calor. Dice aquí que su caída de presión son 5.2 psi. Normalmente en los equipos anda alrededor de 5 psi. Pasa por otra válvula de compuerta y finalmente llega hasta un recipiente, llamémosle una columna de destilación, un separador que trabaja a 13 psi. Es un recipiente de descarga a una elevación de 48 pies de descarga. Si se observan, tenemos 15 pies de alturas en la succión y 48 pies de descarga. Entonces, lo que hemos visto, tenemos que calcular el NPCH que tiene el sistema, cuánto requiere la bomba, la altura total de 48 pies y en base a las pérdidas por fricción, cuál sería la potencia de la bomba. Bueno, cambiando un poquito el sistema, tenemos los arreglos de las bombas pueden ser en serie y en paralelo. ¿Cuándo se ocupa en serie? En serie se ocupa cuando se quiere incrementar la presión del fluido. No cambia, el volumen del fluido no cambia, porque es una sola succión y una descarga a través de todo el sistema, y es en serie. Cuando queremos incrementar capacidad, entonces las bombas se ponen en paralelo, diferentes succiones, por lo tanto, esto sirve para incrementar capacidad en el sistema y para incrementar presión en el sistema. ¿Cómo son sus curvas? Si yo tuviera una sola bomba, esta es mi bomba. Conforme incrementa el flujo, va disminuyendo la cabeza disponible del sistema. Si yo quisiera incrementar presión, entonces metería yo otra bomba en serie. Y al meter esta bomba en serie, si observan, la cabeza de descarga se va hasta 3000 pies en este caso. Mire, claro, conforme incrementa el flujo, va bajando la altura de la cabeza a la que puede descargar, pero es de 900, 800, 900 hasta aproximadamente 1800, 1900. Ahora, sin incrementar flujo. Si las ponemos en paralelo, ¿qué es lo que ocurre? Se incrementa el flujo y se va hasta un punto de 3000 máximo hasta 5000. Entonces, podemos incrementar flujos poniéndolo en paralelo y presión poniéndolas en este caso en serie. Y hasta aquí es lo que quería comentarles. Son principios básicos que nos sirven en un momento dado al entenderlos, el funcionamiento de un sistema de bombeo, y nos puede ayudar a resolver problemas cuando analizamos sistemas existentes. Muchas gracias y hasta pronto.